Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Adonai Tzidkeinu, Adonai Yeshuateinu. Adonai Echad, Adonai Tzidkeinu, Adonai Yeshuateinu. Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu. Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu. Baruch Shem, Kavod Malchuto, Malchuto Leolam, Leolam Baed. Baruch Shem, Kavod Malchuto, Malchuto Leolam, Leolam Baed. Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu. Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu. Amén. Gracias, Padre bendito. Gracias por tu infinita misericordia al tenernos juntos compartiendo este tiempo hermoso de aprendizaje. Sobre todo te doy gracias por todo y por cada uno de nuestros hermanos, de los que están por añadirse también. Padre, que tú mismo seas dirigiendo este tiempo, tú mismo seas tomando a nuestra hermana Irina, dándole mucha confianza, mucha sabiduría, y te doy la honra y la gloria y el honor porque tú te mereces en todo tiempo. Gracias por este tiempo, nos ponemos en tus manos. Amén. 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 Bueno, le escogí como título para este pequeño estudio La justa razón de nuestros padecimientos. Y antes de comenzar, eh, más bien que es decir, más que un estudio, es una invitación a reflexionar. Y deseo compartirles la motivación que me condujo a elegir justamente este tema. Podía haber compartido y ampliado otros temas que tengo ya bastante resumidos, pero durante el transcurso de la semana, esta semana pasada, en otra ocasión, estando también en el trabajo, vinieron a mi mente algunos de los detalles de lo que estaré hablando. Resulta que por las presiones con las que he tenido que lidiar en mi lugar de empleo, se ha vuelto muy frecuente que reflexione sobre todo lo que sucede, no solo buscando soluciones, sino para aprender de dichas experiencias, porque nada sucede en vano, al menos no para el que desea mejorar y seguir creciendo. Para los que han estado al tanto de los disímiles acontecimientos que he atravesado antes y durante de mi llegada a este país y a esta ciudad, pues no le es ajeno las adversidades que por diversas razones han tocado a mi puerta, algunas de ellas bien merecidas. Lo cierto es que, aprovechando a modo de testimonio también, debo decir que tras mi salida del lugar donde estaba residiendo, es decir, la ciudad anterior, desde que llegué a esta ciudad, la mayoría de mi situación ha dado una notoria mejoría. Aquí he estado siendo bendecida como nunca antes desde mi arribo a esta nación y como dato curioso menciono el hecho que esta ciudad se llama Salem. Cuánto me sorprendí al saber que ese es el antiguo nombre de una ciudad en la Biblia muy conocida o muy mencionada, que es Jerusalén. Se relata en nuestras escrituras que en Salem Abraham fue provisto de pan y de vino y fue bendecido por el rey y sacerdote que moraba allí. Pueden ver la historia en Génesis, en el capítulo 14, del versículo 17 en adelante. Esto es solo una pequeña acotación antes de dar inicio. Resulta que también en este lugar he tenido situaciones complicadas, dadas ciertas confrontaciones
en mi trabajo por causa de comportamientos injustos y abusivos por la sobrecarga de labores en ese lugar. Mi desgaste físico ha sido mucho, pero igualmente la fortaleza recibida para resistir, pues no tengo otra alternativa que permanecer sin importar las dificultades que enfrente. Pensando en todo esto, y de hecho por eso lo menciono, porque va ligado a lo que voy a estar compartiendo, pensando en todo esto y en la manera muchísimas veces incorrecta en la que reaccionamos ante las aflicciones que pasamos en este mundo, pues se le ve varias veces un clamor en mi deseo de asumir la actitud correcta. Y es que nuestra actitud es lo que define todo, sea que mejoren o no las circunstancias. Así que nuestro Padre bueno me empezó a requerir y a instruir desde mis propios pensamientos, teniendo como soporte para ello la indicación de mirar al pasado, a las experiencias de nuestros antepasados. Él me ayudó a recordar una antigua lección recibida, porque pese a toda adversidad, me ha bendecido y me sigue bendiciendo tanto que debo tener eso presente, el ser agradecida, por encima de todas las dificultades que haya pasado o aún pueda pasar. Al detenerme en esto, le pedí perdón y me dispuse a procurar seguir dando pasos de mejoría en este sentido. Dicho esto, entonces ya doy comienzo al tema de este Shabbat y para ello vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 22. Libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 22. Y dice así: fortaleciendo los ánimos de los discípulos, hablando de Shaul, ¿no? Y exhortándolos a permanecer en la fe, les decían: es necesario que entremos en el reino de Elohim a través de muchas aflicciones. Es necesario que entremos en el reino de Elohim a través de muchas aflicciones. No mucho tiempo antes, en ese mismo capítulo se relata cómo Shaul fue apedreado y dejado por muerto en la ciudad de Listra, el versículo 19. Ya luego regresa junto con Bernabé y es cuando fortalece los ánimos de los discípulos que vivían en esa ciudad. Es decir, después de haber atravesado por esa situación en que casi muere. En base a este y a muchos otros relatos verídicos en nuestras Sagradas Escrituras, resulta la siguiente pregunta: ¿por qué son necesarias las aflicciones? Por supuesto, en referencia a no solo la experiencia del pasado de nuestro pueblo, sino a la del presente. ¿Por qué son necesarias las aflicciones? Para dar respuesta a esta cuestionante tan recurrente, continuaremos analizando ciertos sucesos. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8, en el versículo 2 y 3, encontramos: te será recordado todo el camino por donde Adonai tu Elohim te ha guiado en el desierto para humillarte y probarte, para saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Por eso te afligió y te dejó padecer hambre, para sustentarte con el maná que no conocieron tus padres, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vivirá de todo lo que sale de la boca de Adonai. En las aflicciones se revela nuestra naturaleza, aquello que más nos domina. Aquel pueblo que varias veces al escuchar la proclamación de la alianza con los Misbot había dicho: sí, cumpliremos con todo. Sin embargo, no mucho tiempo después mostró una persistente inclinación a la idolatría, a la incredulidad, a la infidelidad y a la rebeldía. Actitudes que también siguieron sus descendientes luego de heredar la tierra prometida. Por esa causa, Adonai cumplió la advertencia que les había hecho también en varias ocasiones acerca de dejar que los llevaran cautivos, siendo esparcidos por las naciones. De ese pueblo nosotros también descendemos, y ciertamente no somos mucho mejores que nuestros padres. La queja, la murmuración, la incredulidad, el cuestionamiento, cuando atravesamos dificultades, enseguida emergen
como evidencia de que necesitamos ser duramente corregidos, pues nuestra dureza ha persistido tras el paso de las generaciones. Quien no esté dispuesto a concientizar el mal que debe ser desarraigado desde los cimientos de nuestra alma, entonces permanecerá en los mismos errores y con el mismo espíritu adverso de nuestros antepasados. Entonces, en base a lo que a este pasaje, ¿por qué son necesarias las aflicciones? Pues lo primero es para probarnos, para que mostremos qué hay en nuestro corazón. La segunda razón es para enseñarnos dependencia y verdadera humildad. Las aflicciones confrontan el orgullo, el ego, la naturaleza humana en su desproporcionada altivez cree ser merecedora de todo bien, de todo lo bueno. Por eso la actitud más frecuente mostrada ante la adversidad es la queja. ¿Y qué es la queja? Cuando nos quejamos, estamos reflejando nuestra inconformidad con la situación. Ese fue el comportamiento continuo de nuestros antepasados, no solo en su paso por el desierto. Todo esto me hizo pensar cuánto en realidad entendemos el concepto, en teoría y en experiencia, de ser siervos. El siervo dice, hágase Adonai tu voluntad, reconociendo la justeza de nuestro Creador en todos sus hechos. Recuerdo, por ejemplo, cuando Job exclamó, desnudo salí del seno de mi madre, desnudo allá retornaré. Adonai dio, Adonai quitó. Sea bendito el nombre de Adonai. Eso está en Job, en el capítulo 1, versículo 21. Otra de las razones de las aflicciones es para perfeccionarnos. Dice así en el libro de Hebreos, en el capítulo 2, versículos 9 y 10. Y aquel que fue hecho inferior a los ángeles, a los malach, por un poco, a Yeshua, le vemos coronado de gloria y honor por haber padecido la muerte, pues pues por la Gesed de Elohim gustó la muerte para bien de todos. Convenía en verdad que aquel por quien es todo y para quien es todo, llevara a muchos hijos a la gloria, perfeccionando mediante el sufrimiento al que iba a guiarlos a la salvación. Perfeccionando mediante el sufrimiento al que iba a guiarlos a la salvación, es decir, Yeshua. Analicemos varios detalles en este texto, citando el Salmo 8, desde el versículo 3 al 5, donde David proclamó: Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú afirmaste, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el hijo de Adán, para que lo consideres? Lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y honor. Esta expresión poco menor que los malach, que los ángeles, es una forma de referirse a nuestra naturaleza humana como Ben Adán. Yeshua participó de sangre y de carne. Se dice que se despojó y se humilló a sí mismo tomando forma de siervo, siendo obediente hasta la muerte. Al profundizar en todos los detalles en la escritura, se desmorona la idea que Yeshua fue obediente porque tenía cierta ventaja, es decir, cierta ventaja por encima de nosotros. Según el concepto griego de semidios o semi-Elohim, como lo diríamos correctamente, pero él padeció e incluso así está escrito en el libro también de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 15. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Si él dejó un ejemplo para seguir, es porque es algo que es posible, incluso desde nuestra humanidad llena de debilidades. Como Ben Adán,
Yeshua atravesó sufrimientos y humillaciones como las que no alcanzamos a vislumbrar. En el libro de Isaías, en el capítulo 53, se describen sus padecimientos como las de un siervo sufriente. Él en todo permaneció en obediencia a su Padre y a las propias instrucciones por él, es decir, por Yeshua mismo, establecidas en el Tanaj, por lo que fue exaltado hasta lo sumo, llenado de honra, porque él venció y merece todo honor, magnificencia y alabanza. Pero volviendo al comienzo del texto citado en Hechos 14:22, la definición griega del término aflicción o tribulación es disblipsis, que se encuentra en el Strong G2 o G2347 y significa presión. Es decir, en griego el término aflicción significa presión, literal o figurativa, además de estrechez, angustia, persecución. Recordemos las experiencias del pasado. Ya vimos un ejemplo de la razón de las aflicciones de nuestro pueblo o que nuestro pueblo atravesó en el desierto, pero antes y después de ellos hemos seguido y seguiremos lidiando con muchos padecimientos. De ello nuestro Goel Yeshua advirtió que sobrevendrían, pues si él fue afligido al no ser parte de este mundo y su sistema, ¿acaso podemos esperar algo mejor para nosotros? Reflexionemos, hermanos. Nuestro pueblo desde siempre ha sido presa de muchos sufrimientos, aunque en su mayoría ha sido por consecuencia justa de nuestras innumerables desobediencias, pues desde el principio hemos sido duros de cerviz, insensatos, hijos desleales. No es de extrañar entonces que el dolor nos siga por doquier. Pero también pasaron y pasan aflicciones los justos. De ellos se da también testimonio en toda la extensión de nuestra escritura. Pero el punto de todo esto, hermanos, es que las aflicciones siempre tienen un porqué y un para qué. Y es en lo que el enfoque del estudio es que entendamos que ya sea por una consecuencia de nuestros propios actos o ya sea porque debe ser así, porque tenemos que pasar por procesos así, pues todo obra para bien cuando nos bien justamente cuando nos buscamos encaminar a aprender a hacer lo correcto. Leemos en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, del versículo 36 al 38. Otros, es decir, este capítulo habla de los héroes de la fe, héroes de la emuná. Otros recibieron pruebas de burlas y de azotes, además de cadenas y cárcel. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a espada, anduvieron de un lado para otro cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. El mundo no era digno de ellos. Andaban errantes por los desiertos, por las montañas, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. El mismo Shaul, en el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 11, del 23 al 31, relata, o más bien, exclamó esto: ¿son servidores del Mashiach? Hablo como delirando, yo más, en trabajos arduos más, en cárceles más, en azotes sin medida, en peligros de muerte muchas veces. 5 veces he recibido de los yehuditas 40 azotes menos uno. 3 veces me han azotado con varas, una vez me han apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado en lo profundo del mar, muchas veces he estado en viajes a pie, en peligros de ríos, en peligros de asaltantes, en peligros de la dominación, en peligro de los gentiles, en peligros en la ciudad, en peligros en el desierto, en peligros en el mar, en peligro entre falsos hermanos, en trabajo arduo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío
y en desnudez. Y encima de todo, lo que se agolpa sobre mí cada día, la preocupación por todas las comunidades. ¿Quién se enferma sin que yo me enferme? ¿A quién se hace tropezar sin que yo me indigne? Si es preciso gloriarse, yo me gloriaré de mi debilidad. Vuelvo y repito entonces la pregunta. ¿Somos acaso nosotros mejores que ellos? Por supuesto que no, de ninguna manera. De hecho, somos llamados a ser partícipes de los padecimientos de nuestro Adón. Está escrito: amados, no se sorprendan por el fuego que arde entre ustedes para ponerlos a prueba, como si les sucediera cosa extraña. Antes bien, gócense a medida que participan de las aflicciones del Mashiach, para que también cuando se revele su gloria se gocen grandemente. Pero si alguno experimenta sufrimiento por seguir al Mashiach, no se avergüence. Al contrario, glorifique a Elohim por este nombre, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Elohim. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el final de los que desobedecen la promesa de redención de Elohim transmitida oralmente? Si el tzadik con dificultad se salva, ¿cómo alcanzarán salvarse los malos y transgresores de la Torá? Por tanto, los que padecen porque así fue permitido por Elohim, demuestran, haciendo el bien, que encomiendan sus almas al Creador, quien es confiable. Y voy a mencionar este último versículo de nuevo porque es importante. Por tanto, los que padecen porque así fue permitido por Elohim, demuestran, haciendo el bien, que encomiendan sus almas al Creador, quien es confiable. Y uno esto con lo que había dicho anteriormente sobre la queja. La queja es una manifestación de inconformidad. Entonces, si todo lo que Adonai, siendo él justo, y una de los pilares, de los fundamentos, de las enseñanzas que tanto se comparten en la comunidad es justamente mostrar el carácter justo de nuestro Elohim, es decir, hablar acerca de su justicia. Si Él es justo, entonces todo lo que Él permite, si consideramos todo lo que pasamos o todo lo que pasó el pueblo anteriormente y todo lo que nosotros pasamos, si Él es justo, entonces no podría haber ningún tipo de reclamación o de inconformidad en nosotros. Tenemos que lidiar con las injusticias que evidentemente en medio de este sistema nos van a afectar directa o indirectamente. Pero aún si Él permite ciertas injusticias en ciertas circunstancias, aún así, siempre, eh, digamos que la flecha va a apuntar hacia nuestro crecimiento. Algo tenemos que aprender, en algo tenemos que crecer, o en algo tenemos que, o perseverar, sencillamente perseverar, afirmarnos en emuná. Si no es corrección, entonces es crecimiento. Y ambas cosas, pues siempre son buenas, tanto cuando hacemos algo mal y somos corregidos, como cuando tenemos que perseverar en lo bien que ya estamos haciendo en medio de toda circunstancia adversa. Entonces, si Shaul, hablando de el hecho de que si los padecimientos, es decir, si Adonai permite que pasemos padecimientos por las razones que sean, si nosotros actuamos correctamente o reaccionamos correctamente, estamos demostrando o estamos eh, reflejando, digamos así, que Él es confiable. Estamos, es justamente la manifestación de la emuná, que no es solamente fe, como mal se traduce, sino fidelidad. La fidelidad de Adonai para con su pueblo es incuestionable. Haga la nuestra
hacia Él, esa sí que es cuestionable y bastante. Porque andamos, como decía Shaul, como las olas del mar, de un lado para otro, en dependencia de las cosas que vivimos. Y debemos aprender que no debe ser así. ¿Y cuál eso debe ser el fruto de nuestro padecimiento? Dice así en Romanos 5, 3 y 4. Y no solo eso, sino que hasta nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza. Nosotros como pueblo hebreo debemos aprender a andar por esta senda de rectitud en justicia y en verdad, en santidad y lealtad, en renuncia constante a nosotros mismos, sabiendo que como a oro debemos ser purificados para ser un pueblo digno, digno de invocar por Padre a quien es nuestro Creador, Rey y Redentor, Yeshua. A pesar de todo lo que hemos pasado y lo que tengamos que pasar, somos el único pueblo sobre la faz de la tierra que tiene una esperanza viva. Esa esperanza viva fue la que sustentó a nuestros antepasados, aquellos que se diferenciaron, por supuesto, de entre la mayoría, porque la mayoría se inclinó siempre hacia la infidelidad, hacia la deslealtad, hacia perderse en diversos caminos que Adonai evidentemente había dicho que no anduviéramos por ellos. Pero aquellos que en medio de ese pueblo se aferraron a Adonai era por la esperanza. Abraham, se dice de Abraham que él luchó esperanza contra esperanza, porque sabía en quién confiaba. Y asimismo también, David dijo, los que conocen tu nombre, esos van a confiar en ti. Entonces, cada vez que enfrentamos situaciones adversas y viene la queja, y viene la duda, y viene el por qué, el famoso por qué yo paso esto, por qué. Nos falta aún mucho por entender, mucho por cambiar en nuestra mentalidad en cuanto a nuestras percepciones. El mundo cree que lo malo solamente le pasa al malo y de hecho se confunde bastante, porque entonces, o más bien eso crea una confusión y le explico por qué. Porque a muchos, y hablando ya, o más bien siguiendo en la misma línea de nuestro pueblo, no hablando de los gentiles, sino de nuestro pueblo. Muchos haciendo lo que no deben de hacer, o yendo por sendas que no son correctas, que no es la senda derecha, les va bien. Hasta cierto punto les va bien. Y eso los hace, digamos, rodearse de una falsa confianza que los impulsa a seguir por el mismo camino. Entonces no se dan cuenta, no asumen y persisten en su testarudez y en su rebeldía cuando se le llama la atención en algo, porque como ellos creen que están bien y como están bien y supuestamente hasta cierto punto les va bien y son supuestamente bendecidos. Y digo supuestamente porque no todo lo bueno que pudiera sucedernos necesariamente es una bendición. No todas las puertas que se abren necesariamente son una bendición de parte de Adonai. Y muchas cosas pueden suceder que no tienen nada que ver con él. Y nosotros la podemos asumir como que es algo bueno que nos está pasando porque nosotros vamos bien. Igualmente, al que va bien puede pasarle muchas cosas difíciles. Decime las razones que las he mencionado acá. Porque nuestra fe debe ser probada. Debemos ser refinados. Y el refinamiento es un proceso bastante duro,
y continuo. No es algo que sencillamente pasamos por una situación y listo, está ya. No vamos a, a seguir enfrentando problemas. No, mientras estemos en este mundo, es decir, en medio de esta condición, en este tiempo, vamos a seguir pasando aflicciones hasta que nos regresemos a nuestra tierra. Y la importancia de todo, que es hacia donde quiero apuntar y en lo que quiero detenerme, es tener la disponibilidad de, como dije al principio, todo, o más bien nada ocurre en vano. Para todo, y bien decía también creo que Shaul, todas las cosas ayudan a bien. ¿Para quién? Para aquellos que hemos sido llamados en Yeshua. Y es tanto el aprendizaje y la corrección que todavía nos toca que cada proceso por el que tenemos que pasar, cada vez más tenemos que ir desligándonos de esas actitudes humanas, de, motivadas porque hemos pasado la vida entera habituados a reaccionar de la misma manera, con desánimo, con enojo, con incredulidad, con dudas. Es la misma, eh, es el mismo patrón de nuestros antepasados, en un sentido general. Entonces, debemos dejar de mirarnos a nosotros mismos, debemos dejar de mirarnos a nuestras circunstancias, a lo pobrecito que somos, porque enseguida la actitud de victimización pues viene a consolar al ego y mirarlo a él. Y si él es justo y si él es confiable, entonces esperar en él. Si tenemos algo que aprender, aprenderlo. Si tenemos algo que corregir, corregirlo. Y si tenemos que perseverar, entonces perseverar en lo correcto que estamos haciendo, como dije antes. Entonces, el que tengamos en él una esperanza viva debe darnos aliento, fuerza, determinación para seguir en pos de alcanzar la meta y ser aprobados. Citaré algunas porciones de salmos conectados a todo lo anteriormente expuesto. Y dice así el Salmo 66, 10, 14, es decir, del 10 al 14. Tú nos probaste, oh Elohim, nos acrisolaste como se acrisola la plata. Nos metiste en la red, echaste sobre nuestros lomos una carga muy pesada. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas, pasamos por el fuego y por las aguas, pero luego nos sacaste a la abundancia. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos, los que pronunciaron mis labios, los que habló mi boca cuando estaba angustiado. Y dice así el Salmo 60, al versículo 3 y 4. Duras cosas has hecho ver a tu pueblo, nos has dado a beber el vino del aturdimiento, pero a tus fieles has dado un estandarte para que sea desplegado por causa de la verdad. Y dice así, Selah. Es decir, mediten o meditemos en todo caso en esto. Duras cosas has hecho ver a tu pueblo, nos has dado a beber el vino del aturdimiento, pero a tus fieles has dado un estandarte para que sea desplegado por causa de la verdad. Y dice así también el Salmo 71, 20, del 20 al 22. Tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Yo también te alabaré con el salterio a causa de tu verdad, mi Elohim. Te cantaré salmos con el arpa, oh Santo de Israel. Como siempre digo,
Se podrían mencionar otros innumerables detalles en este tema, porque es bastante amplio para abordar. Hay diferentes tipos de aflicciones, algunas directamente ligadas a nuestra proclamación y defensa de la verdad hebrea. Algunos de nosotros hemos tenido que, eh, o más bien, diciéndolo de esta manera, hablando con ciertas personas en varios momentos les he dicho, este camino es un camino de soledad. ¿Y por qué de soledad? Porque la mayoría de las personas prefieren cerrar sus ojos, sus oídos, prefieren no escuchar, prefieren no bien encaminarse. Entonces, las amistades o las supuestas amistades empiezan a una por una, como hicieron con Yeshua. Uno por uno pues fue yéndose, se fueron yendo, alejando de él. Asimismo, las personas empiezan a alejarse de nosotros, familiares o amistades o incluso también pareja. Entonces tenemos que estar dispuestos a perder lo que sea por mantener la fidelidad a nuestro Elohim. Y evidentemente en lo humano, al perder ciertas, por decirlo de una manera, al hombre le es difícil o al ser humano le es difícil lidiar con la soledad a la mayoría. De hecho, mucha gente prefiere permanecer en las iglesias, independientemente incluso que ellos tengan algún tipo de conocimiento o de conciencia de que esta es la verdad, prefieren estar allí, porque allí están acompañados, porque allí están rodeados. En el ambiente y en la atmósfera que solamente es de dulzura, por así decir. Pero incluso dentro de nuestro propio pueblo es difícil a veces encontrar un amigo fiel. Dentro de nuestro propio pueblo es difícil encontrar un hermano fiel en todos los sentidos. Porque hoy en día muchos se dicen hebreos, muchos se dicen hermanos y no lo son. Y su comportamiento los delata, aunque sus palabras sean muy suaves. Entonces, algunas aflicciones están ligadas a nuestra proclamación y defensa de la verdad hebrea, pero ninguno ha sido muerto, encarcelado o apedreado por eso, como sucedía en aquellos tiempos antiguos o en épocas no tan lejanas. Pero lo cierto es que ser seguidores de Yeshua nos pone como objetivos primordiales dentro del plan de destrucción del maligno, y no debe sorprendernos que padezcamos en medio del sistema de este mundo que sigue la corriente de la potestad de las tinieblas. Yeshua decía, yo no soy de este mundo, y se refería justamente al sistema, a todo lo que tiene que ver con lo terrenal, carnal, desligado de su diseño, de su voluntad. Pues nosotros tampoco somos. Y en medio de este mundo, pues estando entre naciones paganas o en naciones paganas, vamos a padecer de una u otra manera. Así también, de una u otra manera, el enemigo intentará pararnos los pies. Por eso debemos ser valientes para arrebatar el reino, incluso a costa de sacrificios y lágrimas. Nada de lo que pasemos será mayor que lo que atravesó nuestro Redentor por amor a nosotros. Entonces, lo justo es que como sus discípulos estemos prestos a aprender a soportar los padecimientos en este mundo mientras esperamos con ansias nuestra completa redención. Entonces, bueno, así termina el pequeño estudio, los días antes, es pequeño. Quizás pueda continuarlo más adelante abordando otros asuntos relacionados con esto,
pero espero que lo compartido hasta acá haya sido de instrucción para todos. Recuerdo que leyendo el libro de Ezequiel, Adonai le dice es decir, antes de que anunciara a los hijos de Israel lo que él le había dicho al profeta, le dijo, grábate, le dijo al profeta, tú primero grábate para ti estas palabras. Entonces, todas estas cosas en las que nuestro Padre me ha hecho reflexionar y, y me motivó para compartir, es porque justamente también necesito ser corregida en muchas cuestiones que tienen que ver con esto, con estos asuntos, de tener la actitud correcta o de asumir la actitud correcta o de desarrollar, en todo caso, la actitud correcta ante las circunstancias, cualquier tipo de circunstancia que se pueda enfrentar. Y así somos llamados todos. Así que bueno, hermanos, bendiciones, shalom. Y le cedo la palabra al hermano Daniel. Ahí vamos a cantar con Noah. ¿Listo? Sí. Mami, bemidad shememah, bebiat kamashiach, ani mami. Ani mami, bemidad shememah, bebiat kamashiach, ani mami. Hoy me apalpi, sheit mamea, y consea kakelo, bekolio sheyabo. Hoy me apalpi, sheit mamea, y consea kakelo, bekolio sheyabo. Yo creo con completa emuná en la venida de Mashiach, creo yo. Con constancia espero cada día, lo seguiré esperando, aunque se demore. Con constancia espero cada día, lo seguiré esperando, aunque se demore. Shalom.